¿Cómo va? Bueno, buenas tardes. En principio quiero darle la bienvenida a la actividad de hoy. Eh, Quiero agradecer en principio a los colegas que muy gentilmente han eh, aceptado a venir y colaborar y dar la charla de hoy. Esto es una actividad que organiza el directorio del Colegio de Abogados, conjuntamente con el Instituto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Quiero agradecer a la doctora Belucia, que es la presidenta del instituto, que se puso al hombro la charla y la actividad de hoy, al doctor Aníbal Cuadrado y al doctor Fernando Cardona, que sí van a exponer y van a charlar y tratar de explicar esta ley que salió hace poquito, controvertida, polémica, pero que bueno, que ya está implementándose y entendemos que es necesario su debate, su charla, su explicación, bueno, para poder utilizarla como la herramienta de trabajo ya cotidiana de todos nosotros. Eh, Tema polémico, la de esta ley, con algunos artículos que afectan y atacan directamente a nuestro ejercicio profesional. En este sentido, el directorio está trabajando, hablo concretamente con el artículo 2277 de la ley, estamos trabajando conjuntamente con FACA, con la mesa directiva de FACA, para analizar, FACA, la mesa directiva está analizando la presentación judicial de alguna medida de cautelar, de suspender la aplicación de esos artículos. Por eso nosotros individualmente de este colegio eh, no hemos hecho ninguna actividad, entendemos que es una ley o una situación que afecta a la abogacía de todo el país y entendemos que el, el organismo natural y madre que tiene que presentar y trabajar en este tema es FACA y en eso estamos. Mesa directiva estaba justamente trabajando en esto, estuvo reunido ayer, estaba reunido hoy para analizar y calculamos que en estos días estará avanzando con la presentación. Nosotros en su momento adherimos a la postura llevada adelante por FACA, que era durante el tratamiento de la ley del rechazo de esos artículos, porque entendíamos que y entendemos que afectan directamente a nuestra actividad profesional, a nuestra actividad profesional. Y bueno, ahora estamos conjuntamente con FACA analizando la situación. Quería comentarles, porque bueno, sé que hay otros colegios que de manera individual se han agrupado y han hecho una presentación, sobre todo el Colegio Villa María de Córdoba, que es el que encabeza esa actividad. Nosotros entendimos que, bueno, como dije recién, por ser una cuestión que afecta a la colegiatura de, de toda la abogacía en el país, entendimos que lo más conveniente era la presentación o trabajar a través de FACA, que es la entidad que nos nuclea. Dicho esto, no lo demoro más. Agradezco, vuelvo a agradecer la participación de los colegas, el tiempo que nos dedican y a todos ustedes por estar acá y los que también están vía remota. Así que las dejo con Maribel Lucia para que continúen. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como siempre decimos, agradecemos primero a quienes se tomaron el trabajo de venir de manera presencial. Realmente hablábamos que lo valoramos mucho, esto de estar acá cara a cara. Y por supuesto a aquellos que están conectados de manera remota, agradecemos bueno, estén hoy participando de esta charla que entendemos es muy importante y la estábamos necesitando. Se vienen haciendo muchas charlas en organizaciones de estudio, pero bueno, el colegio va a empezar este año con una serie de charlas de este tipo, en este caso la de hoy, que va a ser una especie de conversatorio, así lo propusieron los expositores, y el día 31 va a haber otra charla que va a estar a cargo del doctor Jorge Elías, Julio Gaitán y la doctora Paula Minucci, estos dos últimos docentes de la facultad. Bueno, yo antes de empezar un poco, bueno, agradecer al directorio del colegio, digamos, la propuesta de continuar presidiendo el instituto con el desafío de esta nueva etapa que realmente es muy importante por esta reforma y por reformas anteriores y lo que se viene. Así que bueno, amerita hacer el agradecimiento públicamente.
Yo quiero decir y anticipar esto, ¿no? Vamos a escuchar ahora a los expositores, pero nosotros sabemos bueno, que el derecho del trabajo existe porque existe una desigualdad estructural en la relación entre las partes que componen el contrato. Y a partir de eso, de esa desigualdad, el derecho dio una respuesta estableciendo normas para, para tratar de morigerar esa desigualdad. Por eso entendemos que esta reforma afecta directamente esos principios y esas normas que garantizaban, digamos, que funcionara el derecho laboral con esta temática y este principio general. Así que bueno, entendemos que la norma también viene a traer, a cambiar conceptos, a modificar conceptos, a cambiar principios. Es muy profunda y por eso nosotros tenemos que estar abocados a estudiar profundamente la norma para generar herramientas para poder seguir trabajando y ejerciendo la profesión. Celebro mucho que el colegio se esté abocando a alguna medida respecto al artículo 20 y el artículo 277 que afecta directamente el ejercicio profesional nuestro y el derecho alimentario de los honorarios. Y también en esa manera de que nos posibilite y nos den rienda libre a realizar todas las actividades desde el instituto. Así que bueno, los convocamos a futuro a seguir participando. Bueno, el día de hoy nos acompaña, como dijo el presidente, el doctor Fernando Cardona, que es abogado litigante, así quiso que lo presentara, y el doctor Aníbal Cuadrado, que también es abogado litigante, pero además es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, tanto de grado como de posgrado. Así que muchos de nosotros lo conocemos porque aparte es un asiduo convocado en las charlas del instituto. Así que bueno, la idea de esta jornada es analizar y abordar a dos puntas, como se proponen ellos, unos temas, no toda la ley, lógicamente, así que vamos a circunscribirnos a analizar temas, intereses, costas y pago en cuota de indemnización, presunción de laboralidad, o sea, el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, incompatibilidad de la acción de daños y perjuicios con la Ley de Contrato de Trabajo, Fondo de Asistencia Laboral, famoso FAL, y otras modificaciones como el artículo 66 y 68 de la Ley de Contrato de Trabajo, al margen que pueda esto también conectarse con con alguna otra norma. La idea es que ellos vayan exponiendo sobre estos temas, pero también abrir el debate. Por eso es importante todos aquellos que han venido de manera presencial, porque me parece que lo va a hacer de alguna manera más dinámico. Así que bueno, sin más y volviendo a agradecer, le damos la palabra, no sé quién quiere empezar. Bueno, empieza entonces el doctor Fernando Cardona. Bueno, yo parto del presupuesto de que la modificación de la ley de contrato de trabajo era necesaria. Este, hay que ayornarla a los tiempos actuales. No sé si esta es la mejor forma y el mejor ayornamiento. Y estoy seguro que en el debate vamos a estar en algunos casos muy de acuerdo y en algunos casos no vamos a estar de acuerdo. Yo lo que me parece que deberíamos tratar de ver esto con un prisma más comprensivo y un prisma de que por fin estamos debatiendo cosas nuevas o cosas viejas, pero ayornadas en el derecho laboral. Así que yo voy a arrancar por el tema de los intereses, que me parece que es uno de uno de los temas a debatir. La ley establece
una forma de liquidar y habla de unos intereses concretos. Acá tenemos que prever que nosotros en Argentina siempre tenemos problemas económicos que tratamos de solucionar a través de problemas de cuestiones legislativas. Si ustedes me preguntan a priori lo que dice el artículo es lo que yo hubiese puesto, no, porque siempre poner una tasa de interés en un contexto económico que hoy tiene una característica, ayer tuvo otra y posiblemente mañana o pasado tenga otra, no es lo mejor, ni hacia a la técnica legislativa más correcta. Y también me pregunto si eso es de forma o es de fondo. Y en ese caso entramos a otro debate. La ley habla para los juicios nuevos, el IPC más un 3% anual, y para los juicios en trámite, aún primera instancia y queja, lo mismo, con algún límite que es un 67% de lo que dé esa cuenta. Y establece específicamente que es de orden público, para jueces y para cuestiones administrativas. Yo no voy a meter si es lo que debería ser, el número, si es correcto o no es correcto. Lo que me parece que es incorrecto es poner la forma que yo tengo que calcular. Yo puedo dar un marco más amplio y esto va a traer mucho debate porque si bien ya hay juzgados que están en contra y a favor, en Rosario lo están usando, por lo menos trae la sensación de que estamos hablando de algo concreto y los abogados no nos la pasamos sacando números de cómo tenemos que actualizar. Para muchos casos, para los casos futuros, para los casos nuevos, tal vez sea una solución, sea una solución. El IPC más 3 sea una solución. Para los casos viejos, yo creo que si el caso es muy viejo va a traer mucho debate y va a traer muchas complicaciones. Sobre todo de cuándo empezamos a contar y de dónde lo empezamos a contar y cómo lo sumamos. Y bueno, me quiero meter específicamente en opinar si esto es una cuestión de forma o de fondo. Yo creo que lo único que trata la ley es de darle previsibilidad a los intereses y calmar esos debates en donde, que son públicos y a veces se dan en el tribunal también, en donde la tasa de interés termina siendo más que el capital y termina siendo absolutamente injusta. ¿La forma es la correcta? No. Ahora bien, tener un marco, tener un marco que debió ser a través de cuestiones jurisdiccionales y no legislativas, siempre es mejor que no tenerlo, porque implica un debate más chico y más circunscripto. Yo creo, honestamente creo, cuando digo honestamente lo creo desde el punto de vista honesto intelectual, que no es una cuestión no es una cuestión de fondo, que es una cuestión de forma. Y digo que es una cuestión de forma porque hace a la realidad económica de cada uno de los sectores y hacia la realidad económica de cada una de las regiones. No es lo mismo que yo trate el IPC más 3 acá que lo trate en provincia de Buenos Aires o lo trate en, no sé, en Jujuy. Ni en detrimento de Jujuy ni a favor de Rosario. Es una cuestión de que si la economía está ordenada, tener un marco sirve, pero tener un marco que sea tan restrictivo nos complica a la hora del cálculo de las indemnizaciones y nos complica el debate. Porque otra vez, yo celebro que estemos discutiendo derecho, pero otra vez empezamos por la ley discutiendo si la tasa de interés es la que corresponde o la que no corresponde. Esa es mi opinión. Bueno, gracias. Ante todo, el agradecimiento a todos por estar acá, que estemos entre todos, entre colegas, en nuestra casa, debatiendo esto y construyendo. Ya para mí es un buen puntapié, ¿no? Y al colegio por haber convocado a esta charla.
tema 1, pero antes de pasar al tema 1, intereses, voy a responder el tema de si era necesaria la reforma o no. Yo creo que las legislaciones siempre se tienen que ir adaptando a las sociedades, obviamente, y a cómo se van desenvolviendo las sociedades. El tema es cómo se van adaptando. Si es que quieren crear otras realidades que no hay en las sociedades o si se adaptan realmente, pero siempre pensando en la persona humana. Recordemos que estamos en un derecho que es un derecho tuitivo, que es un derecho que nace, como bien decía María, a partir de haber todo el mundo haberse puesto de acuerdo de que acá partimos de una desigualdad social y por lo tanto vamos a crear otra desigualdad jurídica para nivelar. O sea, ya partiendo de esa concepción, si mantenemos esa concepción podemos debatir. Si no mantenemos esa concepción, no vamos a hablar nunca de derecho del trabajo, hablaremos de otra cosa. A grandes rasgos, porque tampoco quiero perder el tiempo en el debate filosófico, a grandes rasgos no estoy de acuerdo para nada con esta reforma, creo que no es modernización, lo que nos hace es llevarnos a 1900, o sea, cuando empezaron los conflictos, cuando nació el derecho del trabajo, y por supuesto que a medida que vaya hablando voy a poder fundar lo que digo. Tema intereses. Tema de intereses, la norma, o sea, la 27802 tiene dos normas para tener en cuenta, artículos 54 y 55, bien separados. Uno es una norma de fondo que viene a sustituir el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo y la otra, el 55, es una norma de transición, que nos viene a decir, che, ¿qué hacemos para atrás? Entonces marca bien un terreno de juego donde dice, en el 54, o sea, la primera norma en materia de intereses, dice, señores, de ahora en más, los créditos que provengan de relaciones individuales del contrato de trabajo van a ser actualizados, quiero que guarden esta palabra, van a ser actualizados con IPC más 3%. Por lo tanto, la norma lo que nos está fijando no es una tasa de interés. La norma nos está fijando un sistema de actualización de créditos. De allí que no considero que sea una norma procesal, sino de fondo, por el hecho de que actualiza y manda a sustituir una norma de fondo del 276, que es justamente actualizar los créditos. Ahora bien, ¿a partir de cuándo? A partir de su entrada en vigencia, dice la norma. O sea, a partir, claro, del 6 de marzo del 2026. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué pasa antes? Hubiera sido la gran discusión, pero no, en este caso, y a excepción de todo el resto de la norma, el legislador, por decirlo de alguna manera, si es que hubo debate, eh, previó, bueno, ¿qué pasa anteriores, los créditos anteriores? Que ahora ya nos vamos a centrar en eso. La pregunta que me surge acá, si este es el fin de la discusión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo actualización que intereses. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es actualizar, o sea, traer a valor lo que antes estaba en un momento y ahora lo quiero mantener en valor. Y otra cosa es el interés, donde tengo un interés compensatorio por el uso del capital ajeno, donde tengo la mora, o sea, ya un concepto indemnizatorio por la privación del uso del capital, o sea, yo no pude acceder y la otra persona entró en mora. Por lo tanto, yo creo que vamos, y acá coincido con Fernando, vamos a tener mucho debate. Esto va a traer mucho debate. Incluso aún, les digo, en esta modificación del 276, porque hoy quizás podamos considerar que en alguna medida estamos logrando una repotenciación justa o una actualización justa en valor. Quizás, si ustedes hacen los cálculos, en algunos casos les va a dar en ese escenario. El problema es cómo va a ser el IPC mañana. Entonces, esto es una norma y no sabemos cómo va a ser ese IPC mañana. Ahora, yo me pregunto, ¿acá se incluyen los intereses moratorios, por ejemplo? Yo creo que no. Entonces, Creo que tampoco. bueno, Que no estamos, ahí estamos de acuerdo. ¿Viste? Algo ya empezamos del debate estando de acuerdo, genial. por Y en ahí. las contestaciones de demanda lo vas a poner así. Por supuesto. Perfecto. Bárbaro. Quiero litigar contra el doctor. Por supuesto que no lo voy a poner en negrita. No, está bien. No, hay una realidad, o sea, que es que para mí claramente no están, lo cual va a hacer que nuestros planteos tengamos que introducir desde el 6 de marzo, que en realidad no es desde el 6 de marzo, ahora voy a volver sobre eso, que en nuestras demandas nuevas, vamos a decir mejor, vamos a tener que introducir este planteo de, bueno, señor juez, señora jueza, actualíceme el crédito conforme al 276, pero además deme intereses.
por la privación de uso de capital. ¿Qué interés? Bueno, el que resulte justo al momento de la sentencia. Pues ese es el gran problema que tenemos nosotros. No ha faltado quien nos ha dicho, como abogados litigantes, che, pero vos no pediste la incondicionalidad de la ley de indexación, de prohibición. Sí, yo no tengo la bola de cristal, yo no sé lo que va a pasar en 3, 4 años cuando salgamos a sentencia. Por eso, yo creo que la mejor estrategia como abogado litigante es pedir todo, o por lo menos pedir lo justo, ya con introducir el planteo de justicia, o sea, de que esto no solamente no pierda valor, sino que además se me compense la pérdida del uso del capital, creo que estamos alineados. Y no nos olvidemos también del artículo 770, inciso B, del Código Civil y Comercial, capitalización. Capitalización al momento de la demanda. Recuerden ustedes que el anotocismo está prohibido, salvo cuando se demanda judicialmente la obligación. Por lo tanto, podemos pedir que sea capitalizable. Ahora, ¿capitalizable qué? No la capitalización del IPC más 3 desde la mora hasta que yo interpuse la demanda, sino del interés que me va a dar su señoría hasta el momento de la demanda, o sea, ese interés que va a ir acompañado en mi petición del IPC más 3. O sea, lo que planteo es, hay que pedir el IPC más 3 como actualización y aparte, paralelamente, los intereses. Esos intereses capitalizables por única vez al momento de interponer la demanda. Eso con respecto a lo que tenemos por debate para adelante. Para atrás, les decía, hay una norma de transición. ¿Y por qué de transición? Porque es una norma que no modifica la LCT, sino que es una norma que lo que viene a decir es, señores, en los juicios en trámite y aún pendiente de sentencia definitiva, aun cuando usted tuviera un recurso que no estuviera resuelto, un recurso ante la Corte, por ejemplo, un recurso de queja, en todos esos escenarios va a aplicarse otro interés. Acá sí habla de tasa de interés. Y da una regla general que es la tasa pasiva del BCRA. Entonces nos dice, señores, para aquellos juicios, aquellas personas que hace 6 años están litigando, que hace 6 años que despidieron y que todavía están peleando, no le vamos a dar esta norma del 54, le vamos a dar otra norma que va a ser la tasa pasiva del BCRA. Yo creo que ustedes conocen lo que es activa y pasiva. Cuando hablamos de tasas pasivas y activas, tasa activa es cuando yo presto el dinero, tasa pasiva tasa activa es cuando me prestan a mí el dinero, tasa pasiva cuando yo, por ejemplo, pongo en un plazo fijo, cuando yo presto el dinero a un banco. Siempre las tasas pasivas son más bajas que la tasa activa, o sea que ya partimos de una tasa bastante peyorativa para la situación. Y nos dice, por si usted alguna duda tiene, y quizás en el futuro la cuestión cambie, hay un tope que va a ser el IPC más 3. O sea, el resultado de este capital más tasa pasiva no va a poder superar como tope, como techo, el IPC más 3, inciso B, de este artículo 55. Y luego dice, en el inciso C, se establece un piso mínimo, que es el resultado del inciso A, o sea, tasa pasiva del BCRA, no va a poder ser inferior, o sea, piso, al 67% del inciso B, o sea, al 67% del IPC más 3. ¿Tá? Por lo tanto, tenemos un piso, un techo. ¿Qué va a pasar en la práctica? Si ustedes sacan una cuantita rápida, se aplica el piso, punto. O sea, por eso el doctor directamente dijo el 67% del IPC más 3. O sea, la tasa pasiva, rarísimo que pase. Quizás en el año pasado, que estuvieron las tasas altas para los plazos fijos, quizás ahí puede haber algún movimiento, pero muy raro que se dé. Exacto. Bueno, ¿qué pasa? Esto, como bien dijo el doctor Fernando, es de oficio, es de orden público, por lo tanto entiendo que a partir de la sanción de esta ley, toda sentencia no puede no expedirse sobre el tema. De oficio o a petición de parte y de orden público. Por lo tanto, creo que el magistrado o la magistrada algo tiene que decir para apartarse o para aplicarla, lo que fuere. Esa en mi opinión. Ahora, ¿tenemos fin del debate? Yo creo que no. Claramente, si esto yo se lo explico, como se lo expliqué a ustedes, a cualquier persona lega, me va a decir, pero esto es totalmente injusto, porque a los otros sí y a estos no. Encima, no solamente sí y no, sino que también a estos, que le aplico una reducción, lo hago siendo víctima de un sistema que hace 4 o 5 años está tratando de obtener una justicia.
Que en definitiva el juez cuando saque la sentencia va a tener una sentencia declarativa que va a decir lo que tendría que haber pasado allá. O sea que fíjense lo injusto que ya por el sentido común, a mí me parece que es, y así, bueno, están saliendo los fallos, como bien decía Fernando, ya hay a favor y en contra, pero ya se están declarando de oficio la inconstitucionalidad de la norma por violación del principio de propiedad, porque se afecta al principio de propiedad, por violación del principio de igualdad y razonabilidad, por violación del principio protectorio, o sea, artículo 14 bis, artículo 16, 17 de la Constitución Nacional. Una pregunta que estuvo dando vuelta estos días en el fuero es, bueno, ¿cuándo plantean? ¿Planteamos? Porque imagínense, si todos planteamos, mañana inundamos los tribunales con escrito en todos los expedientes que tenemos. Porque si el planteo tiene que ser inmediato, bueno, yo creo que no hay nada que nos obligue a hacer un planteo inmediato. Yo creo que en la primera oportunidad que se tenga, ya para el acto de decisorio, se puede hacer una denuncia de la ley. No hace falta tampoco, a mi modo de ver, plantear un hecho nuevo, sino una denuncia de existencia, de vigencia de la ley y expresarme. Creo que si nosotros vamos a pretender luego la inconstitucionalidad de la norma, pretendiendo que se nos aplique el 54, o sea, no el 55, sino pretendiendo que se nos aplique el IPC más 3, creo que tenemos que introducir el planteo y dar la posibilidad de bilateralidad para que después no haya algún problema de congruencia o que nos lleven hasta la corte con esta temática. Creo que hay que plantearlo en la primera oportunidad que se tenga, no salir desesperado, no hay un plazo para hacerlo, sino que a medida que esos expedientes van quedando a fallo o antes de pasarlo a fallo, permitir esa bilateralidad del traslado a la otra parte para que también obviamente ejerza su derecho de defensa. Para mí la norma no es constitucional y además tiene, y con esto termino este tema, tiene otra diferencia. Una cosa es plantear la arbitrariedad, la no razonabilidad de una sentencia. Hola, hola. Digo que ahora tenemos una actualización por ley. Creo que por lo menos como litigantes, nos permite, porque no todo es malo, a ver, nos permite por lo menos tener un horizonte de mínima. Y creo que es más fácil para el abogado litigante plantear la inconstitucionalidad de una norma que la razonabilidad o arbitrariedad de una sentencia. Fíjense, no es lo mismo que yo tenga que recurrir una sentencia que me parece que no es justa en materia de actualización e intereses que plantear ya una norma de la cual ya todos podemos partir de que es esta. Pues el planteo ya lo veo, o sea, yo ya lo avisoro, yo ya lo conozco de antemano. Así que bueno, pero coincido con Fernando que creo que este es un tema que va a dar mucho debate. Haría dos cosas. Primero, no perder nunca de vista que todo este tipo de normas que establecen intereses, ya sea como norma de fondo o como norma transitoria para adelante o para atrás, siempre tienen intrínseco tratar de solucionar un problema económico. Si el problema económico está más o menos solucionado o la tasa de inflación no se va muy por el techo, todo esto va a discurrir desde el punto de vista constitucional dentro de un marco y va a discurrir desde el punto de vista económico y le va a restar a la cuestión constitucional un apalancamiento importante. Es verdad que salieron dos fallos, por lo menos yo tengo visto dos, de inconstitucionalidad, también es verdad que salieron algunos a favor y también es verdad que para los casos viejos en Rosario lo están aplicando. Entonces, yo invito a que en esto veamos el resultado y cómo transita, porque va a traer mucho conflicto y va a traer más conflictos si la tasa de inflación no se va. Es así y no hay otra solución. Esto es parte de lo viejo, porque estamos tratando de solucionar para nosotros los litigantes y para ustedes también, estamos tratando de solucionar cuestiones económicas, tratando de encorsetar eh, un acto de justicia en cuestiones económicas. Y no es la mejor forma, sin duda que no es la mejor forma. Sí, y agrego una cosita más que se me ocurrió recién. No nos olvidemos que
una de las cuestiones que nos pasaba con las tasas de interés en la práctica, no voy a hablar de derecho positivo, sino que voy a hablar de qué pasaba en los pasillos, es que se sustituía la desactualización con las indemnizaciones agravadas. Punto. O sea, teníamos esa situación. Entonces decíamos, bueno, en definitiva, el resultado termina siendo económicamente no esperable, pero por lo menos viable. Y hoy ni siquiera tenemos eso. O sea que lo que vamos a debatir de ahora en más, o sea, o lo que estamos debatiendo desde julio de 2024 en adelante, sin perjuicio de los planteos de reparación integral, lo cierto es que ya no tenemos más indemnizaciones tarifadas que vengan a quizás compensar esa poca tasa de interés que nos daban, que quizás, a ver, todos nosotros hemos tenido juicios que terminamos percibiendo con todas las indemnizaciones agravadas un 2,45. O sea, en definitiva, si lo cuantificaba, era un 2,45. Entonces, hoy estamos litigando a rubro pelado, digamos, por decirlo de alguna manera, a rubro puro. Por lo tanto, la actualización hay que pelearla. A mi modo de ver, hay que pelearla, hay que pelear una buena actualización y una buena tasa de interés, porque si no, ahí sí vamos a ver una merma. Por supuesto que antes también la veíamos, pero ahora creo que con más gravedad si no prestamos atención. No, cambiamos la ronda, dale. Bueno, bueno. Bueno, este es el tema para hablar en esta casa. Este es el tema para hablar en esta casa. ¿Por qué? Porque acá, además de tocar lo que nosotros representamos, además de atacar uno de los derechos, yo creo, el más hermoso que tenemos en la Argentina, el derecho del trabajo, además así se meten con nuestro crédito de carácter alimentario, con lo que vivimos, que son nuestros honorarios. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 56 de la 27802, voy a decir el nombre porque para mí no hay modernización, sustituye el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ay, perdón, me quedé mirando los colores. Esto no es norma de transición, es una norma que viene a modificar la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Dónde la modifica? En el artículo 277, en lo que refiere al pago en juicio. ¿Qué nos dice esta norma? Además de decirnos que el depósito tiene que ser bancario, a cuenta sueldo del trabajador, ratifica el tema del pacto de cuota litis que tiene que ser presentado, ratificado y homologado por su señoría con el límite del 20%. Además de eso nos dice, las sentencias judiciales condenatorias podrán ser canceladas en 6 cuotas máximo, un máximo de 6 cuotas, ajustadas conforme al 276 cuando se trate de grandes empresas. Ajustadas conforme al 276, o sea, ajustadas con IPC más 3. O sea que, en definitiva, esta primera parte les dice que si una gran empresa es condenada, puede pagarlo en 6 cuotas ajustada con IPC. ¿Qué necesidad había que General Motors pueda pagar en 6 cuotas? No lo sé, pero ahora sí lo establece la ley. Y sigue diciendo que en caso de que se trate de pymes, micropymes, pequeñas empresas, va a poder ser cancelada la sentencia condenatoria hasta un máximo de 12 cuotas. Y fíjense que acá o hay perversidad o hay burrada, no pusieron cómo se actualizan las cuotas. Si ustedes leen el artículo, van a ver que, a diferencia de para las grandes empresas que dice con IPC, o sea, conforme de 276, aquí no dice cómo se actualiza. Me imagino que nadie se le va a escapar de decir, no, sin ajuste. Pero bueno, el legislador, si es que hubo debate, no lo dijo. La pregunta es, estas cuotas, y es la primera pregunta que se me hizo, porque imagínense al leer la ley dije, bueno, esto aplica a los trámites vigentes. Primera pregunta. A mi modo de ver, y en mi opinión, no. Esto es para los nuevos créditos o las nuevas condenas que se hagan a partir de la entrada en vigencia de esta ley 6 de marzo de 2026. ¿Por qué? Porque a diferencia del artículo 55, o sea, la anterior a este, no es una norma de transición, es una norma que modifica a la LST. Por lo tanto, a mi modo de ver, no aplicaría a los procedimientos que ya estén en trámites y solo podría operar para créditos devengados luego del 6 de marzo,
o bien, en el peor de los escenarios, para los juicios iniciados luego del 6 de marzo. ¿Por qué digo en el peor de los escenarios? Porque no va a faltar quien diga, no, bueno, se refiere a las condenas. Bueno, está bien. Ahora, fíjense que el legislador, y tratando de abonar a esta teoría, el legislador cuando quiso decir, bueno, ¿qué pasa con los procesos en trámite? Lo dijo expresamente, o sea, el artículo anterior. El artículo anterior dijo, en los procesos en trámite no vamos a aplicar el IPC, vamos a aplicar estas reglas. Bueno, acá no dijo nada. Acá dijo las sentencias condenatorias. Esa es mi postura. Segunda pregunta que me hago, porque a ver, si hay algo que yo creo que vamos a estar de acuerdo varios, es que va a haber mucho discusión, mucho litigio, pero de mala calidad. De mala calidad porque estamos debatiendo cuestiones de qué quisieron escribir porque escribieron mal. O sea, no estamos debatiendo si correspondía, si es justo o no, si es condicional o no, sino qué quisieron decir. O si lo que quisieron decir era no decir algo para que esto se genere más problemas todavía, intencionalmente. Bueno, entonces la segunda pregunta que me hago ¿es potestad del deudor? Podrá. O sea, ¿es potestad exclusiva del deudor? ¿O en realidad lo que quiso decir el legislador si hubo debate es, no, las partes podrán, y el juez homologará, el juez permitirá? Pues no nos olvidemos que estamos ante un derecho intuitivo con un sujeto de preferente tutela constitucional. O sea, ¿quién tiene la potestad de decir, yo voy a pagar en 6, 8, 10, porque ya está un máximo de 12, ¿no? Bueno, porque a ver, también se puede interpretar de esta manera, que debería ser la interpretación a favor del trabajador, ¿no? Que es que, bueno, esto flexibiliza el tema de una condena, donde antes, conforme al orden público, no podíamos hacer un acuerdo in peius, ¿tá? Porque si hacer un acuerdo in peius en una economía inflacionaria como en Argentina, es un acuerdo in peius. O sea, hacer un acuerdo en cuotas, perdón, en una economía inflacionaria como Argentina es un acuerdo in peius, lo cual implicaba el riesgo de seguridad jurídica para la empresa si no estaba violando el orden público laboral. Hay un famoso fallo de la Corte donde acá revocaron a una sala de Rosario que había permitido un acuerdo, Urquiza, si no mal recuerdo, Urquiza de la Corte Suprema de Santa Fe, donde la Cámara había dicho, a partir de que hubo sentencia, las partes pueden hacer lo que quieran. Y la Corte dijo, no, señores, no pueden hacer lo que quieran. A partir de que hubo sentencia, está más firme que nunca el orden público laboral y el obligado al pago tiene que cumplir. Entonces había toda una cuestión de las cuotas. Bueno, también lo puedo interpretar de que esto viene por acá. Perfecto. Si viene por acá, bueno, ya es otro debate. Tercer pregunta, y te las dejo todas a vos. ¿Abarca las costas? Y ahí viene el gran problema. Las condenas, dice, ¿no? Las condenas judiciales. ¿Abarca las costas son accesorias. ¿Qué nos referimos en costas? No nos referimos solo a honorario. Nos referimos a sellados, o sea que también va a estar implicado en la provincia, peritos, por supuesto, honorarios. Y acá sí estoy con el doctor Cardona, que seguramente me va a seguir. ¿Esto es una norma de fondo o de forma? Si me atacan los honorarios, ¿qué me están atacando? La facultad reservada que tiene la provincia para dictar en materia de leyes arancelarias, o sea, totalmente inconstitucional por violar pactos federales. Entonces, ¿hay acá una norma de fondo o una norma de forma cuando habla de las condenas? La forma de cumplimiento de las condenas, no cómo se paga, sino la forma de cumplimiento, ¿es procesal o es una ley de fondo? Para mí claramente es una ley procesal. Y para mí hay un exceso acá en el legislador, si hubo debate, de los artículos 5, 75, inciso 12, el 121 y el 122 de la Constitución Nacional. Vuelvo a decir, cuando el legislador hizo lo dijo con respecto a lo anterior. Y por último me refiero... Perdón, no se está escuchando, lo que estamos en Zoom no estamos escuchando. A ver ahí, bien. Bueno, terminaba diciendo si esto es una ley de fondo o de forma, para mí claramente es una ley procesal y viola los artículos 5, 75, inciso 12, 121 y 122 de la Constitución Nacional, en tanto que es una facultad reservada para las provincias, no delegada a nación, y por lo tanto el legislador, si hubo debate, se excedió. En cuanto a la condena en costas, del artículo 20 lo hablamos después, ¿no? Vamos, así no me... Bueno, yo no quiero parecer aburrido y que esto sea
no haya debate, pero acá es dificilísimo defender el tema de la forma en que está redactado. Yo coincido con Aníbal en la forma en que está redactado y en la forma que el legislador no fue lo suficientemente claro para, si lo aplicamos a las grandes empresas o a las pymes, le aplicamos la misma tesitura. Yo creo que también es una norma de forma, no quiero parecer que esto lo hablamos antes, pero sí lo hablamos antes y estábamos de acuerdo con esto. Yo creo que también es una norma de forma. Ahora bien, sigo pensando lo mismo que le dije con respecto a cómo calculo las indemnizaciones. Acá estamos en un problema que tratamos de solucionar con una cuestión jurídica, un tema económico. Yo no desconozco el carácter restrictivo del derecho laboral, ni me quiero meter en cosas que están por demás claras. Lo cierto es que de caminar tanto los pasillos y de ver tantos acuerdos, las cuotas es una cosa que se empezó a imponer en pos de solucionar líos que no se podrían solucionar de otra forma o el contado, y sobre todo eso tiene un carácter mucho más específico cuando estamos hablando de pymes. Tampoco quiero debatir con él en términos de si esto era necesario para una empresa, una gran empresa, que el juez le permita las 6 cuotas. Y otra vez, el prisma de si la solución económica o la tasa de inflación va acorde en baja, va a ser una cosa, y si esto explota, va a ser otra. Yo creo que las cuotas son necesarias para el capital, son necesarias para el capital, sobre todo en casos que tengan un carácter económico muy importante. No creo que, yo interpreto lo que dice la ley, que si dice podrá, es a instancia de pedido de parte o a instancia del juez. Ese podrá significa una mirada mayor o una mirada más integral en términos de las características del caso. Entonces, si nosotros estamos hablando de capital y costas con abogados litigantes, también hablamos de el sentido común de saber que ese caso se puede llegar a un acuerdo de esa forma o de la otra. Lo cierto es que las cuotas, independientemente de lo que diga la ley, son una realidad para capital y para honorarios de hace un tiempo a esta parte. Eh, no lo fueron hace tiempo, lo fueron hace más tiempo, por eso lo de la cuestión económica. Pues las costas las dejamos aparte. Sí. Una cosita que me olvidé de decir que creo que es importante. Esta norma habla de condena, o sea, no modifica la LCT. La LCT sigue siendo un pago. ¿Estamos? O sea, la indemnización se paga dentro del cuarto día hábil, punto. O sea, lo que está hablando acá es una cuestión de, bueno, no pagaron, violaron la ley, incumplieron, hay un cumplimiento doloso del contrato de trabajo, no se pagó, tuve que ir a juicio, transité un juicio y cuando voy a cobrar me dicen las cuotas. Bien, realmente no resiste mayor análisis. O sea, yo coincido con Fernando de que en los pasillos se ven cuotas. Sí, por supuesto que se ven cuotas porque todos vivimos en una realidad que no es paralela. O sea, sabemos a qué empresa le podemos dar cuota y sabemos a qué no. Pero eso es potestad de ambas partes, de la negociación. Yo si quiero lo hago, no que me lo imponga una ley. O sea que esto quería dejarlo en claro de que es un pago, sigue siendo un pago, no se modificó, el pago indemnizatorio sigue siendo uno. Y además, otra pregunta que me hago, bueno, ¿esto lo vamos a aplicar en todos los fueros? ¿Se lo vamos a aplicar a las víctimas de tránsito? ¿Se lo vamos a aplicar a las tarjetas de crédito cuando vengan a cobrar la cantidad de mora que hay hoy en la calle? ¿El trabajador va a poder pagar sus créditos en 12 cuotas también? O sea, ¿va a poder trasladar la imposición legal a sus pagos? Claramente, esto no resiste análisis, señores. O sea, podría haberse, y ahí coincido con Fernando, podría haberse puesto la norma que las partes podrán
someter a la decisión judicial la posibilidad de pago en cuota con actualización e intereses. Eso era otra norma. A criterio de su señoría, a medida que sea justa por las características del caso. Claro, sin violación del orden público. Podría haber hecho algo mucho mejor. No, ya hay un colega. Yo esperaría, no sé si podemos dejarlos terminar, porque si no nos vamos a quedar estancados por el Zoom. Guardala que después lo hacemos. Dale, sí, sí, sí. Bueno, no, pero no me quedó claro y aprovecho. Entonces, ¿considera que el 277 es inconstitucional al ser una norma de forma y no de fondo? Desde ese punto de vista, y si lo analizás exclusivamente desde el punto de vista procesal, creo que es una norma de forma y es inconstitucional por eso, no porque diga podrá pagarse en cuota. Con respecto al podrá pagarse en cuota, yo entiendo que el podrá está puesto en términos de una mirada más integral. ¿Podría haberse hecho mejor? Sí, estoy de acuerdo con eso también. Te doy la derecha en eso. Ahora bien, el podrá está puesto en el contexto de darle un paraguas para que el caso concreto sea el que mande. Ahora, si es de forma o de fondo, es de forma. No tengo duda de eso. Por supuesto te voy a decir lo contrario afuera. Nos queda grabado esto, ¿no? Prueba, por favor. Bien. Bueno, bueno, quieren, no dice directamente, pero el 20 también está relacionado con esta temática, así que bueno, los escuchamos. ¿Arranco yo? Sí. Bien. Bueno, otra modificación que va a hacer esta ley 27802 en su artículo 10 es modificar, acá sí no es norma de transición, modifica, ley de fondo, modifica el artículo 10, perdón, el artículo 20 de la ley de contrato de trabajo, en su parte referida a la pluspetición, una norma que ya existía, nada más que le agrega algunos componentes que nos generan duda y reacciones. ¿Eh? Y razonables reacciones y necesarias reacciones. Nos dice, si de los antecedentes del proceso resultare plus petición, inexcusable, sigue diciendo inexcusable, configurándose, y acá viene la parte, configurándose esta de manera objetiva en caso de sobreestimación de los créditos reclamados, las costas deberán ser soportadas solidariamente entre la parte y el profesional. Bueno, acá, ¿por qué nos interpela? Nos interpela porque, si bien la pluspetición existió siempre, y hay casos de pluspetición, son casos donde son de aplicación restrictiva, donde realmente hay una conducta, no una cuantificación, hay una conducta del profesional que asesoró a la parte tendiente a evitar todo tipo de solución al conflicto previo a la sentencia. ¿Por qué esa es la teleología de la pluspetición? La teleología de la pluspetición es, mire, no venga a pedir una locura, porque esa locura nos impide que nos sentemos y solucionemos el conflicto con todos los métodos alternativos de resolución que hay. Entonces, esa es la idea de la pluspetición. La segunda cuestión que me pregunto es si esto de solamente limitarlo a la sobreestimación de los créditos reclamados, ¿a qué refiere? ¿No? Considero que, por supuesto, tiene que ser una interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a un 245 y lo calculo mal, ¿tengo una pluspetición? Inexcusable. A ver, la pluspetición fue cuando a sabiendas uno reclama sin razón y con error jurídico inexcusable. Como por ejemplo, si yo voy y hago un planteo de la ley 24013 hoy, sin decir nada respecto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad de la 27742, que la derogó. O sea, claramente, si yo voy y pido hoy un artículo 15 de la ley 24013 con un fallo, perdón, con un contrato de trabajo extinguido hoy, claramente estoy errando groseramente, y merece ser que sea responsable porque realmente hay un problema. Ahora, con esta teleología que les decía, nuestro legislador provincial, porque también considero que esta es una norma que debía ser o que debe ser de fondo, perdón, de forma,
En el artículo 253 del Código Procesal Civil y Comercial, de aplicación al CPL, porque el CPL no tiene una norma expresa de pluspetición y remite en todo lo que no está regulado y sea compatible, el 253 CPCC da básicamente 3 requisitos para que haya pluspetición de aplicación a nuestra provincia. ¿Y cuáles son? El primero, el allanamiento. ¿Por qué usted me dice, cómo la llama? Claro, porque el legislador provincial entendió la teleología de la ley, que es, usted está pidiendo de más, entonces evitó que este conflicto se solucione antes. Y me llevó a mí, a todos, a todo el sistema, lo llevó hasta el final, cuando usted se hubiera pedido bien, esto se solucionaba. Ahora, en esa lógica, el allanamiento es necesario. Pero yo no lo digo yo como interpretación de la ley, lo dice la ley. El 253 dice, haber reconocido oportunamente el reclamo hasta el monto de la que en definitiva va a ser la sentencia. Allanamiento, señores. Segundo, exceso en la pretensión. Exceso en la pretensión, ya no cuántica, exceso en la pretensión. La pretensión es otra cosa. Acá o esta gente no sabe o es perversa. Una de dos cosas, o las dos cosas quizás. O sea, porque realmente, fíjense, esto que les decía de que estamos discutiendo problemas, o sea, litigios sin calidad de discusión, porque estamos discutiendo lo que quisieron decir o lo que no dijeron. Entonces, ¿dónde está la pretensión y la cuantificación? Porque dice, objetivamente sobreestimada. ¿Me equivoqué? Y en el 245 puse más o en realidad pedí en la base de cálculo un rubro que no correspondía, sin plantear la incondicionalidad. Pues, por ejemplo, hoy tenemos modificación del artículo 245 donde nos dice que es normal, que es habitual, Sí, que tiene algo para quitarse, porque si usted te dejaba- que es normal, que es habitual, nos da los conceptos. Entonces, yo si evado esos conceptos, El día que fue- ¿cómo va a esperar ahora? Gente que, gente que está No, escuchando muy atentamente la charla. Bueno. no. Bien. Ah, ese mismo día, como que se fue. Sí, sí, el kiosco de la esquina. Bueno, ahí seguimos entonces, luego de estos problemitas técnicos. Y también el tercer requisito que pide el CPCC en el 253 es el carácter inexcusable, o sea, que no esté sujeto al arbitrio judicial, como por ejemplo un daño y perjuicio. Recuerden, el daño y perjuicio es una deuda de valor, o sea que en definitiva va a ser el magistrado o la magistrada quien nos va a decir el quantum. ¿eh? Y o que esté sujeto a pericia. Imagínense que yo tengo que discutir la habitualidad de premios, de los cuales, o de comisiones, de las cuales no tengo acceso en su liquidación y tengo que hacerlo a través de una pericia contable. Bueno, por supuesto de todo eso, pero ya lo hacíamos nosotros, ya lo sabíamos hacer, porque además lo dice el 39 del CPL, esto hay que conectarlo con el 39 del CPL, de que no estamos sobreestimando cuando dejamos sujeto a el quantum al criterio del juez o en definitiva a pericia. La pregunta es, ¿aplica a procesos nuevos? Otra vez la pregunta, porque acá tampoco dice nada. Vuelvo con el mismo argumento. Norma que modifica el ST no es norma de transición, pero bueno, a todo evento, yo si me atacan, creo que hay que plantearlo, ¿no? O sea, en la primera oportunidad, ¿qué plantear? ¿Qué plantear? Afecta acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque está leccionando al representante del trabajador. Le dice, ojo, no vaya a pedir algo que no sea en este cuadradito. ¿eh? No va a querer pedir algo que vaya más allá, porque estaría sobreestimando. O sea, esta sobreestimación objetiva, ¿qué es? Es un gran problema, un gran debate que vamos a tener. Afecta al derecho de propiedad, por supuesto, de quien trabaja, el trabajador y el abogado. Y traslada el riesgo del alias de un juicio al profesional. Violación al sistema federal de competencia, también considero que es una norma de forma. Y, por supuesto, artículo 28 de la Constitución Nacional, irracionalidad y desproporción, porque traslada, y con esto concluyo, traslada el eje de la imputación de la conducta a la cuantificación. Ya no miramos conducta. O sea, no miramos si este profesional está mal. No, se equivocó.
cuantificó de más. No resiste análisis, creo. Y a este tenemos que sumar la derogación, por otro lado, del artículo 275 de la conducta temeraria, de la conducta procesal temeraria. Miren si hay un sesgo claro aquí de discriminación en la parte trabajadora. A unos le quitan la conducta procesal y a otros se la imputan. La norma es indefendible bajo todo punto de vista. Sí, sí, sí. Está mal redactada, está mal planteado. Yo creo que mucho de esta ley, que era necesaria, y acá me planto en el tema de la necesidad, y recojo el guante que sutilmente mi compañero dice si hubo debate, en cada vez que lo dice. Claramente en este tipo de cosas no hubo debate. Yo acá tengo la dicotomía de que el traslado de los profesionales es un tema muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso, porque cuando nosotros tenemos qué sobreestimación en una economía que no sabemos qué va a pasar mañana, qué sobreestimación de una indemnización, ¿es sobreestimación o es litigar malicioso? Sobreestimación es las 500 formas de actualizar un crédito o las 500 formas de poner una tasa de interés con un 250% de inflación o 211% de inflación. Es indefendible. Esto es indefendible y es innecesario, absolutamente innecesario. Porque yo creo que para cuidarnos de la tapa de los diarios que dicen que los créditos y se rota la empresa porque resulta que le pusieron una estimación de la tasa de interés y pidieron más de la cuenta, ponemos este tipo de normas que en realidad lo único que hacen es crear un debate mayor que lo que pretende solucionar. Agrego, para mí es para los casos futuros, esto no se puede plantear en un caso que ya está en trámite porque está como norma de fondo, cuando debería ser una norma de fondo, de forma que está modificando la ley de contrato de trabajo. No tengo más para acá. Yo creo que si nosotros como profesionales entramos en el debate de este tipo de cosas, y lo planteamos como petición inexcusable, lo único que vamos a hacer es complicar más la situación y no vamos a discutir lo verdaderamente importante en este caso, que debe ser que el legislador pretendió mirar la actualización del crédito. Quiero aclarar una cosita más, María, para que no se me malinterprete. Cuando doy el ejemplo de la 24013, lo doy aclarando que lo hago, o sea, aquel abogado o abogada que peticiona la 24013 hoy sin plantear la inconstitucionalidad, sin plantear la revisencia de la norma, o sea, sin ningún planteo, o sea, olvidando que está derogada sin decir nada. Por supuesto que considero válido quien lo plantea, yo no lo planteo, no lo considero, pero está, y son argumentos serios quienes plantean todavía la aplicación de la 24013. Bien. Bueno, estos dos temas, el 277 y el 20, el presidente del colegio al inicio dijo, bueno, que se está trabajando con FACA para el planteo de alguna medida cautelar para no aplicar a futuro estas normas. Así que bueno, ojalá se dé por ese lado y no tengamos cada uno que plantearlo en cada proceso individual. Bueno, el tema que sigue y que propusieron fueron presunción de laboralidad, artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Quién quiere empezar en esto? Bueno, si hay una norma que nosotros estudiamos en la facultad para ir a rendir derecho del trabajo, es el artículo 23, ¿no es cierto? Bueno, hoy lo cambiaron. No hay mesa de examen que un alumno tenga que aprobar sin que se le pregunte esta norma. Bueno, la primera charla que dimos sobre esto fue en la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y cuando me tocó hablar de esto dije, eliminaron la presunción de laboralidad. Hoy voy a cambiar mi postura, ¿eh? Sí, haciéndome cargo de lo que dije anteriormente.
Por supuesto que creo que la intentaron eliminar, pero creo que se equivocaron en algo. Algo nos dejaron para todavía hacer. ¿Qué es la presunción de laborabilidad? Plasmada en el artículo 23 de la LST y que tiene todas las legislaciones laborales del mundo occidental. La presunción de la existencia de una relación laboral con algo que la active. En nuestro caso era la mera prestación del servicio activa, o sea, hace presumir la existencia del contrato de trabajo. Presunción iuris tantum, que luego a quien se le impute el carácter de empleador tendrá que desvirtuar probando que quien le prestaba las tareas era autónomo o lo que fuera. Cuando nos dijeron en este debate de la 27802 de que tenemos que actualizar normas de hace 50 años, se olvidaron que la habían actualizado el año pasado, o sea, en el 2024, con la 27742. Ni siquiera cambiamos de 27, o sea, seguimos en 27. O sea, que no estamos hablando de una reforma hecha a centeno, no. Estamos hablando de la ley base. O sea, ¿qué hicieron? Trataron de ver, de perfeccionar lo que se habían equivocado con la ley 27742 cuando modificaron el artículo 23 con las excepciones. Y ahora vamos. El texto original de la LST, o por lo menos así lo era hasta la ley autodenominada bases, era el hecho de la prestación del servicio hace presumir, o sea, activa la presunción. Activa, no es después vemos, no, activa, y después la tenemos que bajar. ¿Está? Bueno, ahora lo cambiaron y ahora eso no lo habían sacado en la 27742, pero en esta sí, y dice, la presunción se activa por el hecho de la prestación en situación de dependencia. En situación de dependencia. ¿Recuerdan cuando estaban en el grado que ustedes estudiaban las 3 teorías clásicas de la presunción, que era la teoría amplia, que la sostenía todo el mundo, la teoría restrictiva, que la sostenía Vázquez Vialar, que decía, no, espere, no es la mera prestación, sino que tiene que ser la prestación dependiente? Entonces todo el mundo lo miraba y le decía, pero doctor, entonces ¿para qué quiere una presunción? O sea, directamente no me dé una presunción, pruebo la dependencia, no necesito esta herramienta. Porque en definitiva, ¿qué es la presunción? Es una herramienta. Una herramienta para que el trabajador pueda acceder a su derecho y, por supuesto, con el derecho de defensa, y eso es, por eso es iuris tantum, para que sea la otra parte que está en mejores condiciones de probar. Pues fíjense, acá no es carga dinámica de la prueba, acá es presunción, inversión de carga probatoria. Punto. Entonces, esto lo han modificado diciendo en situación de dependencia. Cuando yo leí esto, dije, listo, se acabó, ya está, no hay más presunción. Bueno, yo creo que los jueces, afortunadamente los jueces y juezas, que nosotros tenemos muy buenos jueces y muy buenas juezas, la van a seguir aplicando. Porque al decir en situación de dependencia, no es lo mismo que decir bajo dependencia. En situación de dependencia, bueno, en esa situación que yo estoy observando, pues ¿cómo se activaba esta presunción? Porque vamos a la práctica. ¿Cómo se activaba? Con testimoniales, ubicando a la persona en tiempo y espacio. Punto. El testigo lo vio, estaba en tal lugar, listo, prueba. En una relación discutida, ahí también tengo una situación de dependencia. En ese momento puedo entender que estaba bajo dependencia. Otra cuestión, el legislador con buen tino, el legislador real, Centeno y otros, con buen tino, no definió nunca la dependencia. Si yo le pregunto a ustedes qué es la dependencia, ustedes la van a buscar en la LST y no van a encontrar ninguna definición legal. En ningún lado está definida. ¿Por qué lo hizo así? Para poder abarcar mayor protección. O sea, si yo conceptualizo, defino, elimino, excluyo lo que no está dentro de la conceptualización. Por lo tanto, el legislador, pensando en eso, no definió en ningún lado la dependencia. Después ustedes me dirán, bueno, pues están la triple subordinación, las teorías, esas son teorías clásicas en un mundo fordista que han ido evolucionando con el tiempo a través de la doctrina y de las decisiones judiciales que se fueron adaptando a los distintos procesos productivos, organizativos de las distintas naciones, dependiendo que hoy, por ejemplo, lo que más en boga está es la teoría organicista. Ya no se habla de triple subordinación, sino de si la persona se inserta en una organización empresarial ajena para lograr una renta de subsistencia. O sea, ya ni siquiera hablamos de la triple subordinación en el sentido, se tienen que dar las 3 subordinaciones, porque claro, eso era pensando en la fábrica. Ahora bien, entonces, no está definida la dependencia. Por lo tanto, creo que la argumentación aquí vale. Y acá
lo quiero sumar con otro argumento, que es que nosotros somos un Estado que estamos inserto en el mundo, y en ese mundo estamos en una asociación que se llama Organización Internacional del Trabajo, la cual nos obliga a nosotros como Estado parte, a través de su recomendación número 198, a tener una presunción real y no aparente. Y lo dice expresamente el artículo 11, si no mal recuerdo, de la recomendación 198, que dice, señores, ustedes tienen que tener, ustedes como Estados partes tienen que tener una presunción de laborabilidad que active la presunción de existencia del contrato de trabajo en base a la realidad y no a las formas. Lo dice expresamente la recomendación 198. Por lo tanto, priman los hechos sobre las formas contractuales, a lo cual se le suma artículo 14 de la LCT, si lo bajamos de nuevo a nuestra legislación. Y la presunción, en definitiva, yo creo que hay que pedirla. Yo no sé si plantear la inconstitucionalidad, creo que sí, plantearía la inconstitucionalidad, pero lo que sí le pediría a su señoría, la plantearía en subsidio la inconstitucionalidad, sí le pediría a su señoría que lea en clave de derecho laboral este artículo, que lo lea en clave de derecho laboral y que tenga en cuenta la presunción 198 para que esa presunción sea real y no aparente. Yo creo que el artículo lo que trata es de no de morigerar la interpretación que se le da a la relación laboral, sino hay que leerlo en clave de el 50% de la fuerza laboral en negro. El 50% de la fuerza laboral en negro hace que nosotros tengamos un mercado de poco crecimiento de la fuerza laboral en blanco y tengamos un montón de situaciones que están reguladas por cuestiones impositivas o directamente en negro. Esto hay que leerlo con el último artículo, como uno de los últimos artículos de la ley que modifica, en donde plantea una especie creo que el 172, si mal no recuerdo, una especie de blanqueo de situaciones en negro. Me parece que el artículo y la forma de ver la relación laboral y la dependencia está puesto en ese marco, en ese marco. No hay un análisis como el que acaba de hacer Aníbal, que sería un análisis clásico de la bolilla 1 de derecho laboral, sino directamente lo que se intentó es decir, bueno, tratemos de meter dentro de esta cuestión de 50% en negro todas las relaciones laborales que podamos para luego poder actualizarlas y blanquearlas con el artículo 172 y crear una masa más importante de gente en blanco y registrada. Yo lo leo en esa clave. Por supuesto que Aníbal sabe mucho más que yo, él es docente de Derecho Laboral, yo no. Eh, Cuando yo lo leí, no, me hice el 10% de las preguntas que se hizo Aníbal recién, y lo que leí es, che, metamos a todos los que podamos y blanqueemos. Esto es lo que, ¿para qué? Para bajar la fuerza laboral en negro. Yo lo leo en esa clave. No me parece que sea ni inconstitucional, porque no hay una modificación en cuanto a cómo se ve la relación laboral. En tal caso, es una cuestión semántica de dónde me posiciono en cualquiera de las interpretaciones que yo pueda hacer sobre la dependencia. Pero no modifica, ante un planteo de presunción de trabajo, a lo mejor el planteo debería ser mucho más fundado de cara a la voz del actor, pero para que el juez vea en ese contexto lo que se morigeró en la ley. Pero no me parece que esté puesto exclusivamente para denigrar el instituto, sino más bien está mirando exclusivamente cómo hacemos para meter más gente en el mercado formal. Bueno, estamos. No, sí, sí, no entiendo cómo lo haría, no entiendo cómo lo haría, pero bueno, bien. Una cuestión en ese camino, sí, sí, con el blanqueo, pero no entiendo cómo lo conectás. Yo creo que
lo que están, yo creo que lo que están pensando es que si yo tengo una interpretación más ligera a la hora de ver una relación laboral, puedo incluir en la torta de gente blanqueada aún a la gente que tenemos hoy dudosa. Por ejemplo, conozco un montón de ejemplos de gente que está en monotributo y tiene una relación laboral encubierta, y aún el propio Estado lo hace. Entonces, yo lo veo en esa clave. Bien, también hay que tener en cuenta que hay una modificación en la exclusión. ¿Eh? Claro, porque esta es la parte del segundo párrafo. Recuerdan ustedes que antes que decía la LST, decía, y esta presunción se aplica a todo, incluso a unas figuras que aparentan formatos civiles o comerciales, lo que fuera. O sea, el fraude. Entonces se aplica a todo. Bueno, la 27742 vino y lo modificó a eso y dijo, no se aplica a todos, quedan excluidos aquellos contratos de obra. Entonces decía la 27742, cuando se trate de contrato de obra o servicios profesionales o de oficios y se emitan recibos o facturas o el pago se realiza a través del banco, no se va a aplicar esta presunción. O sea, en violación completamente de la recomendación 198 que les dije antes. Pero claro, nos escucharon porque nosotros cuando leíamos eso decíamos, esta exclusión no sirve para nada, porque dice cuando se trate. O sea, que no men use. O sea, ellos están diciendo cuando se trate. Bueno, pero no se trata. Se trata de otra cosa. O sea, fíjense, ¿cómo sería? Es como el cuento del huevo y la gallina, pero ¿qué empezamos primero? ¿Se trata o aplicamos la presunción? Entonces, bueno, toda una cuestión así, ¿no? Entonces ahora lo trataron de perfeccionar y dijeron cuando mediaren. Ahora dice cuando mediaran, cuando median o medien. ¿Eh? Casi todas. Y casi todas. Bueno. Además que es un contrato, fíjense, contrato de obras o servicios profesionales. Bueno, el servicio profesional es claramente los que estarían agrupados en los colegios. Y los de oficios, pues dice, u oficios, ¿qué quiere decir? ¿No se aplicaría a quién? ¿Qué es un oficio? Bueno, son preguntas que nos hacemos, que vuelvo a lo mismo. Y después, y le agregan, dice, o cualquier otro, dice. O sea, por las dudas. Si ustedes tienen dudas, o cualquier otro. No, pero acá es para excluir, Fernando. O sea, no es para incluir. Sí. Si vos lo interpretas, lo que digo es, pareciera que el planteo, yo lo estoy excluyendo. No, pero pará, porque para mí tiene sentido decir, no se aplica para la obra. Ahora bien, si yo vuelvo y lo miro desde cómo lo interpreto al principio, no sé si no se está desdiciendo con el no se aplicará, con la interpretación primera de decir, che, esto lo ampliamos. ¿Para qué lo ampliamos? Para que entren todos. Estoy de acuerdo que está mal. Yo no estoy defendiendo la redacción. Yo estoy tratando de entender el por qué lo dice de esa forma. Ahí te doy la razón, no hubo debate. Porque si esto se debate, si señores, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando que más gente entre a la fuerza de trabajo. Es verdad, sí, estamos buscando eso. Bueno, ampliemos, no excluyamos o eventualmente no pongamos cosas que se contradigan. A esto le agregamos el hecho de excluir ipso iure a los trabajadores de plataforma o sea que estamos incluyéndolos en la independencia. Eso no hay duda, eso está incluido, no hay duda. Bueno, no, yo sí tengo dudas. Para mí No, como lo dice la ley. bien. Tiene que estar. Está bien. Bueno, no, esto por si alguien no lo sabe, si alguien no leyó la reforma, es peor de lo que decimos nosotros, les aviso, ¿eh? Es más difícil todavía. Bueno, en el artículo 2 también fue modificado y en las exclusiones que hace la descripción, el artículo 2 que excluye de la protección de la ley de contrato de trabajo, los mete a los trabajadores de plataformas independientes, dice en plataformas de reparto o de transporte de personas. Y le da luego, en la 27802, sin incluirlos en la LST, le da luego un régimen especial, que con un capítulo aparte que no le da nada. O sea, porque en definitiva, les digo dos o tres cositas nomás, lo que supuestamente le da es que van a tener seguro, ya lo tienen,
¿Qué seguro? El que les dé la empresa, pero que tiene que ser un seguro de accidentes personales. O sea, se pierde una gran oportunidad, incluso pudiendo hacerlo, de incluir a estos trabajadores que están expuestos a riesgos psicosociales tremendos, porque cualquiera que los ve en la calle se da cuenta, de incluirlos en la LRT. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la 24.557 le ordena o le da la posibilidad al Poder Ejecutivo Nacional de incluir incluso a los autónomos. O sea que aún sin meterse en el tema de la dependencia, podrían haber dicho, y a estos los incluye. No. Entonces, accidentes personales. Accidentes personales que lleva a otro problema. Y acá Fernando me va a retar porque él sabe mucho más de seguro que yo, pero que lleva a otro problema, que es incomparable un seguro, la póliza de un seguro de accidentes personales con la LRT. O sea, apartamos los pisos mínimos. Estamos hablando de arriba de 140 millones, no sé ahora cuántos están los pisos, pero estamos cuando en el seguro de accidentes personales ni siquiera, y acá me puede retar o no, ni siquiera hay póliza definida por la Superintendencia de Seguro de la Nación. O sea, no es como, por ejemplo, en un accidente de responsabilidad civil que no se puede pagar menos que lo que dice la póliza actualizada. No hay piso. Entonces, yo le pacto, ¿qué va a pactar el tipo? Le van a pactar 2 mangos la póliza. 2 mangos. Entonces, tienen. Bueno. Segundo, van a tener derecho previsional, dice el régimen. Bien. ¿Qué cosa? La PBU. ¿Hay algún previsionalista acá en la sala? Sabrá o me podrá retar, pero según entiendo yo, la PBU es menor que la jubilación mínima. O sea, es la mínima de las mínimas de las mínimas. Entonces, ni siquiera eso. O sea, tan gurrientos pecan, porque la verdad podrían haber hecho algo más o menos, por lo menos para que lo discutamos. Esto es tan absurdo, tan grosero. Y además otra cosa, yo no creo que una ley pueda decir cuándo hay dependencia y cuándo no hay independencia por el solo hecho de decir, estos son independientes, sin descripción alguna. Por el solo hecho de yo tener la calidad de ser un trabajador inserto en una economía de plataforma, soy independiente. ¿De dónde se vio eso? Acordémonos que sigue estando el artículo, afortunadamente, o no se dieron cuenta, o algo pasó, pero el artículo 14 de nuestra ley de contrato de trabajo sigue estando vigente, por ahora, porque quizás nos estén escuchando y mañana lo cambien, por ahora lo tenemos. Fraude a la ley laboral se aplica a la realidad es lo que importa por sobre las formas. El hecho de que diga economía de plataforma también es absolutamente confuso. Porque ¿a qué nos referimos? ¿Al Rappi o nos referimos al que trabaja en Mercado Libre, que también es una plataforma? Y distribuye y no anda en bicicleta por la calle. ¿A qué nos referimos con economía de plataforma? Y tenía la oportunidad, la ley, de ser mucho más específica con algo que, yo no sé si ustedes lo vieron, pero por lo menos en mi estudio pasa, que cada vez la cuestión digital y las empresas nuevas te hacen preguntas sobre algo que no está regulado y perdimos la oportunidad. Porque podríamos haber sido mucho más específicos acá. Bueno, sí. Bueno, no voy a hacer ningún comentario para no a- alargar el tiempo. Incompatibilidad de la acción de daños y perjuicios con la ley de contrato de trabajo sería el tema. Y bueno, queda para después el Fondo de Asistencia Laboral, el FAL, y el 66 y el 68 si tenemos tiempo. Bueno, ¿a qué refiere esto? Refiere a la veda de reclamar una reparación integral. Punto. ¿Por qué? En respuesta a que nos vienen escuchando y obviamente la reacción de todas las fuerzas vivas del derecho del trabajo, que lo primero que hicimos cuando nos derogaron las indemnizaciones agravadas fue, bien, ustedes se metieron en este problema, sacaron la indemnización tarifada, o sea, el daño sigue existiendo, vamos a pedir reparación integral en materia del daño contractual habido de la no registración, con toda la extensión que puede haber en materia de daño y sus relaciones de causalidad, lo que fuera. Claro, frente a esto empezaron a salir los fallos, hay varios fallos en la justicia nacional, en otras provincias, donde empezaron a dar indemnizaciones por daño y perjuicio motivada en el daño que causa la antijuridicidad de la violación del contrato. Frente a esto, ¿qué hicieron? Dijimos, esto hay que vedarlo. Yo entiendo, para mí esta reforma, o sea, si alguien siguió las sesiones
de la legislatura, que se hicieron en 24 horas en cada cámara, saben que no hay debate. O sea, creo que se lo puedo discutir a quien sea a este tema. Entonces, ¿dónde lo hicieron a esto? ¿En estudio jurídico de empresa? ¿Dónde hicieron esto? Porque realmente es como que hubieran agarrado y dicen, che, ¿qué sentencias nos salieron en los últimos 5 años que nos dieron mal? Esto, y vamos a agarrar, vamos a modificar esto, ponelo. No, no es mucho, ponelo igual que va a pasar. Para mí pasó así. O sea, yo realmente, esto obviamente me hago cargo de lo que estoy diciendo, pero para mí pasó así. Bueno, ¿qué hicieron? 2 normas para vedar los daños y perjuicios. Uno, en el artículo 245, o sea, indemnización por despido arbitrario. En el final de la norma, dice, la indemnización del 245 constituye la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa. Básicamente dice, su percepción implica renuncia y no se puede. Con la única excepción de que hubiera un ilícito penal. Una confusión total de institutos, pero totalmente, o sea, a ver, la indemnización, conocida de indemnización por antigüedad, es una indemnización de regambre constitucional, que es la protección contra el despido arbitrario. Que lo dice la Constitución Nacional, no lo digo yo, que dice protección contra el despido, no dice protección por despido arbitrario, o sea, contra el despido arbitrario, lo cual tiene un componente disuasorio, o sea, bueno. ¿Y la tarifa? ¿Con qué finalidad? Que el trabajador no tenga que probar, como estamos haciendo ahora, que tenemos que probar los daños que me causa, por ejemplo, la no registración. Si a mí me despiden porque el contrato de trabajo dice, y eso no está modificado, al menos hasta hoy, dice que desde que me contratan hasta que yo me jubile, trabajo acá y tengo un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, significa que la ruptura anticipada a mi jubilación es un ilícito contractual. Punto. Eso estamos todos de acuerdo. Después podemos hablar de la estabilidad, si es buena la norma en cuanto a la reparación. Entonces, ¿qué dice? Como se reconoce que hay un ilícito contractual, le reconoce al trabajador la indemnización por despido, la cual tarifa para evitar que éste tenga que probar todos los daños que le causó haberle roto antes el contrato. Que además le digo, es barata. Por supuesto que no va a estar de acuerdo Fernando, pero es barata porque fíjense que es la indemnización por ruptura de un contrato que capaz que faltaban 50 años para jubilarme. Bueno, no 50, pero 20 años para jubilarme. En otros derechos quizás eso hubiera valido más. O sea, che, pero me estás rompiendo un contrato que yo lo tenía con vos hasta el 2035. Y no miramos para adelante. Fíjense que cuando indemnizamos antigüedad, no miramos para adelante, miramos para atrás. El tiempo que trabajaste, no lo que te privé de chance para adelante. Bueno, esa es otra discusión. La cuestión que acá se confunde el instituto porque dicen, salvo que se trate de un ilícito penal. Si se trata de un ilícito penal, es otra antijuridicidad. No tiene nada que ver con el despido. De hecho, yo creo, y acá hay funcionarios judiciales que me dirán, me retarán o no, que hace años que nadie plantea un daño y perjuicio por el despido. O sea, reemplazando la tarifada. O sea, todos vamos y pedimos la tarifada, después pediremos daño y perjuicio por otras antijuridicidades. Pero por el ilícito contractual de romper el contrato, todos pedimos el 245 y por lo menos hace años y no veo jurisprudencia en contra o contraria a esto. O sea que poner esta norma es pues, para mí un desconocimiento o un refuerzo de alguna situación, pero no tiene mayor... Y la otra norma preocupante, esta sí me preocupa, ¿dónde está? El 57 de la LCT, perdón, 57 de la 27802, que viene a modificar, ya no es norma de transición, viene a modificar artículo 278 de la Ley de Contrato de Trabajo por el siguiente. Y dice, un artículo larguísimo, que también mal redactado, pero bueno, en lo que hace a este punto, dice al final, las prestaciones salariales, indemnizatorias, y si usted tiene duda, y o cualquier otra naturaleza jurídica prevista en esta ley, y o en los distintos regímenes laborales especiales o previsionales, o sea, todo el orden público laboral, son incompatibles con acciones y o reclamos por daños y perjuicios fundados en el Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, si alguna duda quedaba sobre el 245, con esto lo reforzamos y decimos, señores, no vengan. Si usted cobró alguna vez algo de ese contrato de trabajo, no va a poder reclamar daño y perjuicio.
Fíjense que ni siquiera es que si usted cobró por despido discriminatorio, no venga a pedirme después otro daño accesorio. No. Dice, si usted cobró algo del orden público laboral, un haber, un sueldo, un adicional, el primer sueldito que tuvo hace 10 años atrás, renunció, hizo una opción con renuncia frente al sistema reparatorio que todos los ciudadanos de nuestra nación tienen. Usted no va a poder. Todos los demás sí. Usted no va a poder. Esto la Corte Federal ya lo dijo, pero miles de veces. Y el caso más conocido, que todos nos conocemos, es el fallo Aquino. Artículo 39 de la LRT, cuando se prohibía reclamar por reparación integral al empleador. La Corte dijo, señor, esto, además de miles de argumentos que dice, entre los cuales dice el hombre trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional, que acá me detengo un poquito, que tiene que ver con esto. ¿Qué es preferente tutela? ¿Preferente de quién? O sea, no es una frase abstracta, es preferente de todo lo demás. Es preferente frente a la otra parte, frente al sistema, por eso es preferente. O sea, las palabras no son aparentes, las palabras significan. Cuando la Corte dice esto, dice, acá se viola claramente, entre otros argumentos, se viola claramente el principio de igualdad, reconocida por nuestra Constitución Nacional, en tanto que cualquier ciudadano puede acceder a una reparación integral, mientras que éste tiene que acceder solo a esta y tiene vedado la otra. O sea, yo creo que no va a resistir análisis. Bueno, este le cabe lo mismo que la petición inexcusable, en un punto de indefendible. Y es realmente llamativo cómo se ha metido en un lío que yo coincido con Aníbal, de que no estaba planteado. No estaba planteado. Yo hace años que no veo un daño y perjuicio por un despido. No lo, sí, por la causal de despido, claro, claro. Así que se metieron en un lío fenomenal. Yo creo que hay una confusión claramente, y me remito a la ley de riesgos de trabajo, no porque la conozca más, sino porque me hizo acordar cuando lo leí. La ley de riesgos de trabajo, producto de la cuestión de la inflación, tuvo varias modificaciones que solo modificaban los techos hasta que no pudieron hacerlo más y ampliaron la posibilidad de que vos puedas reclamar la reparación integral. Porque en definitiva fue así. Y esto es algo parecido por la negativa. Es decir, no quiero que haya dudas, no quiero que haya más discusión, no quiero que esto no sea previsible. Vedamos, por la duda que a alguien se le ocurra, de la peor forma redactado, la posibilidad del daño y perjuicio en el despido. Me parece que no resiste el menor análisis y es absolutamente... no tiene sentido que esté. No tiene sentido que esté en una ley que estaba prevista para otra cosa y que nadie lo discutía. Ahora sí lo vamos a discutir, porque por la negativa yo puedo decir, che, pero ahora sí lo puedo plantear, porque puedo plantear la inconstitucionalidad y puedo decir, hay daño y perjuicio en esto, porque no me registraste, porque me registraste mal. Esa es mi opinión. Yo creo que nos metimos en un debate que no estaba, que no era necesario y que no es defendible. No es defendible. Bueno, bueno, queda fondo de asistencia laboral. Tu tema. No tengo nada que ver. A ver, yo lo puse y hago hincapié en esto porque es una cosa nueva. Todavía está por verse si se va a aplicar. Eh, Está previsto que se aplique a partir del 1 de junio de este año, con una prórroga posible de 6 meses más que lo pondría operativo el 1 de diciembre. ¿Qué es lo novedoso de esto? Pretendieron hacer previsible el manejo de un fondo privado para las futuras indemnizaciones. Vamos a repasar un poquito qué dice la ley y me parece que esto, el punteo, porque todavía está claro, no está claro lo que dice la ley, pero no está claro cómo se va a reglamentar. ¿Para qué sirve? Para el pago de indemnizaciones, preaviso y nada más.
No hay ninguna otra cosa incluida ahí. Tiene que tener el empleado un mínimo de 12 años de antigüedad. La cuenta es del empleador, no del empleado. Si bien la cuenta es del empleador, pero no es del empleado, tiene que estar registrado formalmente el empleado en una denuncia que se haga de la cantidad de empleados que tiene en blanco. Y no está individualizada por empleado, sino por empleador. Sobre esto hubo un montón de proyectos, porque se lo modificaron, lo sacaron y lo pusieron, y quedó que estas cuentas van a estar a cargo de entidades que están homologadas o dentro de la estructura de la Comisión Nacional de Valores. Honestamente, yo leí 2 o 3 proyectos que hablaban de que era un negocio que todos se lo disputaban, concretamente las compañías de seguro y los bancos. No quedó para ninguno, como el tema de los sueldos que no quedó para las plataformas. ¿Qué tiene de bueno esto? Es que primero me reduce, si se aplica y si funciona, me va a reducir el aporte del empleador y es inembargable. Con lo cual yo saco ese dinero de la cuenta del empleador, lo pongo en esa cuenta creada al efecto con el nombre de la empresa en una entidad reconocida por la Comisión Nacional de Valores y es inembargable. ¿Qué es inembargable? Lo aportado y es inembargable el producido. Esto es importante. Y los dos están, tanto lo que aporté como el producido, están exentos de ganancias y están exentos de IVA. Y tiene un límite de comisiones del 1% sobre el total. ¿Qué total? ¿Lo aportado o lo generado? Sobre el todo. Esto va a crear la posibilidad de un ahorro genuino, abstraído de la cuenta de la empresa y principalmente a riesgo de embargo del ARCA y no de los empleadores, que si se utiliza bien puede ser un anclaje importante para muchas pymes. ¿Por qué? Porque permite ahorrar una parte mínima, pero ahorrar en definitiva, de los aportes. Lo otro que es importante es que podrán, no es obligatorio. Yo puedo decir, acepto esto o no acepto esto. Sobre esto eh, ha habido un montón de preguntas de empleadores y yo creo que es algo muy nuevo, hay que ver cómo funciona y si esto a futuro no nos devuelve lo mismo que nos devolvieron la FJP por comisiones o por tomar el fondo y todo lo demás. Insisto, esto está creado en el artículo 58 de la ley, no está operativo, va a estar recién operativo a partir del 1 de junio, si es que no se prorroga por 6 meses más, y hay que estar muy atento a la reglamentación que salga sobre esto, porque yo sostengo que mucho de lo que dice acá, después no me extrañaría nada que lo borren con la letra del decreto reglamentario. Bueno, yo tengo mis ataques al fondo de asistencia laboral que puedo llegar a hacer son más filosóficos que por ahí de litigio, digamos, ¿no? Em, a ver, voy a empezar por lo que considero bueno para no hacerte la contra en todo, porque para ser caballero. Eh, Quizás nos pueda solucionar, quizás si esto se implementa bien, si realmente se implementa bien, cosa que no lo veo que pueda llegar a pasar, pero imaginemos no que sí, nos puede llegar a solucionar un problema de solvencia a futuro de alguna empresa. Bueno, lo cual quiero ver, cómo es la reglamentación, qué pasa ante un concurso y una quiebra de esa empresa, si ese fondo no queda atrapado. O sea, queda afuera, queda reservado. Hay una norma prevista que habla sobre eso que dice Aníbal. El primer corolario es que es inembargable. Ahora, si
la empresa quiebra o se disuelve, dice, o se disuelve, el fondo debería regresar a las arcas de la empresa, con todo el producido, con todo el producido. Salvo que quedara, y así lo dice la ley, un juicio en existencia. Salvo que quedara un juicio en existencia, lo cual es una locura. Porque si yo tengo, no sé, fue lo primero que pensé, si yo tengo una cuenta que ahorré 10 años una nómina salarial de 20 personas, vino un mal trance, me tengo que presentar en concurso. A lo mejor ese dinero, que es un montón, vuelve a las arcas de la empresa y soluciona una parte de ese concurso. Pero si tengo un juicio, no. Y después hay otra norma peor, que es que si yo acumulo, que esta es contraria a eso, si yo acumulo mucha plata y la nómina salarial está cubierta, yo le puedo pedir a la Secretaría de Trabajo suspender el aporte en forma extraordinaria, no dice cómo, eso es motivo de reglamentación, porque lo que yo tengo aportado y lo generado excede mi nómina salarial. Eso va a ser un problema. Bien, sí, más allá de las consideraciones que pueda llegar a ser de por qué se hace este FAL, porque también hay otros intereses, a mi modo de ver, atrás de esto, eh, creo que hay una cuestión a tratar que es filosófica, que tiene su impacto en todo el sistema, que es la pérdida de la disuasión de la indemnización. O sea, porque, vuelvo a decir, el 14 bis dice protección contra el despido arbitrario. Contra y no por, o sea, no es reparar, o sea, te reparo porque ya no pude hacer más nada, pero lo que intenté era evitarlo, y para evitarlo te dije, mirá que si rompes el contrato vas a tener que indemnizar. El FAL lo que permite es que el tiro fácil, o el gatillo fácil, por decirlo de una manera, del despido. O sea, si yo tengo plata en la cuenta, no voy a pensar dos veces si quiero despedir. O sea que esta disuasión, por supuesto que es una cuestión filosófica y conceptual de lo que es el derecho del trabajo. Y acá me meto un poquito con el artículo 4, con la reforma del artículo 4 de la LCT, en esta filosofía. Porque todo esto se defendía con el artículo 4 de que nos dice, el objeto de esta ley, el objeto del contrato de trabajo, es la actividad productiva y creadora del hombre. Y solo después, solamente después, voy a entender que hay una relación de intercambio mercantil. O sea, la ley de Centeno y hasta marzo, hasta el 5 de marzo, decía, señores, lo más importante en esta relación, esto no es una relación cualquiera, no es una relación entre autónomos o no es una relación que a la sociedad no le interese contener, es una relación donde nos interesa que el hombre sea lo primero y luego, después del hombre, de analizar el hombre, voy a ver que hay una relación de intercambio. Entonces, eso es una lógica que te dice, todas las decisiones que yo tengo que tomar no son en función del mercado, sino que son en función de la dignidad del hombre y que la sociedad sea más justa. Por eso, la modificación del artículo 4 ya no dice esto que yo les acabo de decir, sino que dice, sí, sí, la actividad creadora del hombre en el marco de una relación de intercambio mercantil. O sea, lo relativiza y pone al mercado en misma igualdad que en el hombre. A lo que se le suma que suprime de toda la ley la justicia social, la palabra justicia social, de los cuales sacan. Yo le escuchaba el otro día un abogado en la televisión que decía, no, pero una cuestión semántica, sacan. No, ¿sí? No es una cuestión semántica. Le está diciendo al magistrado que ya no tiene esa obligación de decidir en clave de justicia social. O sea, le está diciendo a quien tenga que resolver, no solamente al magistrado, al legislador, a todos. O sea, los principios informan, fundan. Le está diciendo, ya no mire la justicia social, no importa. Acá es una cuestión de mercado. Entonces, trae la filosofía de la ley a una ley más ajustada al mercado. Después podemos debatir si esto está bien o está mal. Yo considero que no. Considero, y con esto termino, no robo más minutos, considero que el derecho del trabajo, además de protección, es un derecho de contención social. O sea, para mí históricamente el derecho del trabajo se le dio a la clase trabajadora para que no cuelguen en las plazas, como en la Revolución Francesa, al capital.
Entonces, ojo también con tocar esto, porque lleva al conflicto social. O sea, el derecho del trabajo está como una contención, como diciendo, mira, te doy esto, pero no se revolucionen más, frente a la reacción de la explotación. Entonces, bueno, eso es algo, por supuesto, mucho más filosófico, podemos debatir mil cosas, pero no es semántico el cambio. O sea, tiene que ver con estas bases de entender al sistema, digamos. Una última cosa, y sin colgar a nadie. El FAL es una copia de varios institutos similares que han dado resultados diversos, y acá quiero ser justo, resultados diversos, en otro lado del mundo, y que tienen, ahí coincido con Aníbal, una mirada más económica que protectoria del despido y del trabajador y de la empresa, que es crear un fondo anticíclico de dinero. Ese es el quid de la cuestión. Bueno, Bueno, yo quería agregar sobre este tema también, bueno, que ese fondo se va a crear con porcentaje que también no va a la seguridad social y afecta a futuro. Pero bueno, como no lo, bueno, pero bueno, lo quería agregar también. Bueno, eh, en definitiva, bueno. Bueno, vamos a abrir las preguntas y el debate porque nos quedamos poco con tiempo, así que bueno, seguramente lo vamos a convocar para seguir charlando de los otros artículos. Así que, sí, 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 sí. Así que bueno, quien quería hacer una pregunta, le pasamos el micrófono. ¿Vos? ¿te la acordás todavía? Un comentario, bien. Bueno, yo te replico, dale. Claro, el problema está que tenemos como no sé cuánta gente hay en su momento. Ahí está. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, lo que pensaba era, estábamos hablando de las cuotas que se fijaban para las sentencias. A lo mejor lo que apunta el espíritu de la norma es permitirle a una pyme que en su momento, supongamos, despido indirecto, planteado de una manera, que el abogado defensor de la empresa lo discute, o sea, con posibilidades de discusión, obviamente, y en la sentencia se termina condenando. Como me ha pasado, sentencia condenatoria, una vez una planilla dio 200 millones. Para General Motors es pagable, pero para una pyme la arrastra a la imposibilidad de pago y una ejecución de sentencia que es más costas. Entonces, a lo mejor creo, pensando bien y que se hizo para mejorar las condiciones, que a lo mejor esas cuotas son dadas para permitir el cumplimiento de la sentencia. Y vale, encuentro ese sentido por ahí. Eso. Yo coincido, pero la pregunta es si era necesario o no era necesario de legislarlo, porque hoy es una realidad que frente a la exposición de un caso de esa característica en cualquier juzgado más o menos razonable, hubiesen permitido la posibilidad. Yo creo que el valor del pago en cuota está en el podrá, que no es una imposición. Claro, bueno, ahora, por ejemplo, puntualmente tenemos una sentencia en contra en provincia de Entre Ríos, donde la empresa no la puede pagar. Se está pidiendo el cumplimiento y la actora, con todo el derecho del mundo, porque estuvo litigando un montón de tiempo, dice, no, la quiero toda junta. Entonces, ¿qué se viene? Se viene próximo la ejecución de sentencia, con unas costas peores. O sea, en vez de mejorar las condiciones del trabajador, que con todo derecho, que esperó todo el proceso, quiere cobrar, ahora aleja la posibilidad de cobro, pero por imposibilidad. A ver, yo lo que pienso es que, por lo menos en lo que pasa en mi estudio, es, si uno lo analiza desde las grandes empresas que acumulan riqueza, se hace un análisis. Ahora, a mí me pasa que yo tengo pymes
donde realmente son por ahí empresas de familia que la están realmente remando. Entonces la imposibilidad de pago no es porque el tipo la tiene en Suiza y no la quiere repartir, porque no hay duda de que el trabajador tiene derecho y una sentencia hay que cumplirla. El tema es la imposibilidad de aquel que todos los meses ni siquiera alcanza a pagar los 9,31. Entonces dice, mirá, no puedo, ¿qué hago? Cierro. Si cierro, soluciono el problema de uno y le genero 30 quilombos, perdón, 30 problemas a los otros trabajadores que se queden sin trabajo. Yo creo que apunta más a eso, pero ojo, discuto también, no me gusta la redacción, pero le pongo una fichita en que hay una buena voluntad o una intención de colaborar con las pequeñas empresas para permitir el pago, el cumplimiento. Bien, bien, me parece atendible la opinión. Yo creo que como está redactado es potestad del deudor. O sea, como está redactado, lamentablemente. O sea, en mi opinión, en mi visión, la forma de redacción, ojalá se interprete de la manera que lo decís, en el sentido de que haya una situación de con revisión judicial, ver el caso concreto y ver y si el actor quiere, porque es su derecho de propiedad, así como me estás diciendo del tema de la empresa, también está en su propiedad, porque no nos olvidemos que una sentencia es declarar un derecho que debió haber estado antes. O sea, porque quizá ahora deben toda esa plata porque no pagaron en su momento. Pero bueno, podríamos discutir toda la tarde eso, el problema de la reforma. Caso de una cuestión discutible, no un 245 que no le pagan porque se sentaron en la plata y lo litigo porque me es negocio. Yo digo una cuestión discutible. El tipo generó condiciones de un despido indirecto, digo, el despido indirecto porque se me despido un directo causado, pero que la causa no es suficiente. Entonces, esa discusión es legítima, por eso trabajamos. Está claro. Traten de tener el micrófono, traten de tener el micrófono. No, lo que yo cuando... Cualquier procedimiento judicial nos da la posibilidad de acordar, de ahorrarnos el alia, de ahorrarnos el riesgo de la sentencia. Si llegamos a una sentencia es porque pasamos un montón de instancias en donde posiblemente el deudor pudo acordar y el actor aceptar un pago en cuota, pero no, tuvo que llegar hasta una sentencia. Y llegar a una sentencia y probar, y el esfuerzo que requiere sacar una sentencia favorable para el trabajador, para que después de que se declara, como dice el doctor Cuadrado, que tuviste razón por un despido que se dio hace 5 o 6 años, el deudor tenga la facultad de pagar en cuotas, me parece sumamente injusto. En incumplimiento de las cuotas. Si estamos hablando en el ámbito, por ejemplo, de un convenio homologado, audiencia de artículo 51, y tenemos acordamos un monto, esto es una sentencia, ¿no es cierto? Pero acordamos un monto, el deudor no cumple, después tengo privado el monto. ¿Qué pasa con una sentencia, con 12 cuotas y ante un incumplimiento? ¿Qué pasa después ante una quiebra, por ejemplo? Es realmente descabellado que pongan en manos de quien debe la posibilidad de seguir tirando la pelota para afuera, para adelante. ¿De acuerdo? Y a eso sumale que eliminaron el 275. Porque antes por lo menos teníamos la herramienta del 275 del ARST que consideraba el incumplimiento de un convenio judicial como conducta procesal maliciosa, a lo cual agravaba el crédito. O sea, yo hoy tengo una condena que me dice me deben 100 y me la van a pagar en 10 cuotas de 1 con IPC más 3, pero luego no me incumple, ¿yo qué tengo entonces? Tomo a cuenta lo pagado de la sentencia, como descuento, bueno, un lío. Y además, en mi experiencia, las que hice en cuota fue un lío. Llamando todos los meses el actor diciéndome, doctor, no me pagaron, doctor. Y yo al colega, paga, vos sabés que... Y así, 2 o 3 días de demora, 4 días, que tengo que plantear la demora de 4 días. Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, muy interesante, así como sea un debate con contrapuntos. Yo quería aportar por ahí tres apreciaciones de distintas cositas que fueron tocando,
que me parece que no terminan de estar claras en la norma, con un montón de cosas más, pero que puntualmente sí van a generar, creo que, algún debate un poquito más profundo en el tribunal, y un poquito más profundo cuando se presente el caso concreto. El primero, respecto al tema de los intereses, por ir volviendo al principio, digo, saliendo de la justicia o injusticia de la tasa o demás, que me parece que bueno, está el tema planteado y que cada uno va a tener ahí los mecanismos o las defensas a su alcance, que, como bien plantearon, es decir, al ser la sentencia declarativa y no constitutiva, y al prever la normativa que los efectos serán para el futuro, queda una suerte de vacío legal para aquellos casos que aún no se iniciaron las demandas, pero cuyos créditos obedecen a situaciones que nacieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la normativa. Digo esto para recalcar el hecho de, bueno, como lo planteaban ahí desde el principio, decir, bueno, de hacer planteos respecto a la norma. Bueno, planteos respecto a la norma, pero también tengamos en consideración este vacío que queda ahí dando vuelta. Y sobre todo nos atendemos a la estricta normativa o a la estricta literalidad de la ley. Ese es el primero. La segunda cuestión, sobre todo lo del 245, y más lo del 245, sobre todo lo de la veda a la posibilidad de hacer reclamos con base en el Código Civil. La primera, la contradicción del propio legislador, porque establece esa suerte de veda, pero no eliminó el artículo 24 de la norma, que me manda a cuantificar un reclamo con base en el derecho común. Bueno, eso sigue vigente, hay una contradicción inserta dentro de la propia normativa. Pero sobre todo lo planteo esto desde el lugar en que, a partir de la modificación de los baremos de ley, se empiezan, por lo menos, no se han visto muchas demandas, por lo menos yo no lo he visto, pero sí que se empiezan a ver a varios profesionales volviendo sobre la posibilidad de hacer reclamos con base en el Código Civil frente al empleador. Bueno, uno tiende a suponer que esta ley de modernización laboral alcanzaba los créditos, si se quiere, que nacían del propio contrato de trabajo, excluyendo los daños que nacían del contrato de trabajo, de daños psicofísicos, ¿no? Ahora, la disposición legal es bastante clara en cuanto a la veda de poder hacer cualquier otro reclamo con base en el Código Civil. Entonces, si hay un trabajador accidentado que reclama que considera que el baremo legal es perjudicial, entonces va a ir a reclamar por el Código Civil al empleador. ¿Puede reclamar las prestaciones de la ley de contrato de trabajo? Sí, no, bueno, esa es otra cuestión que va a quedar dando vuelta. Sobre todo porque no siempre se plantean en juicio paralelo, sino que por ahí se inicia un juicio y después se inicia el otro. Esa otra. Y la tercera cuestión respecto al FAL, que me parece que esto, para tenerlo en cuenta, sobre todo al momento de ver lo que, digo, más allá del debate filosófico que se pueda plantear, sí que prevé, como apuntaba el doctor Cardona, que quien dispone del FAL es el empleador. Ahora, me parece que eso podía tener algún sentido o alguna cierta situación de beneficio para el trabajador frente a la falencia del empleador en decir, bueno, tengo garantizado que voy a cobrar esto. No obstante, lo que prevé la norma es que frente a la falencia, el dinero vuelve al empleador, pero no establece un privilegio específico al trabajador para poder disponer de ese dinero. Entonces, en definitiva, va a tener que ir el trabajador a la quiebra a ver cómo se hace o no ese dinero. Bueno, esta es otra cuestión, digo, pues no me parece que esté tan clara en la norma. La ley no modifica, primero, recordá lo que dije, que es que ese dinero vuelve salvo que quede un juicio, aún en la falencia. O sea que el tipo la empresa puede estar en falencia, pero si queda un juicio, no vuelve. Y después no modifica la ley de quiebra ni los privilegios del crédito laboral en la ley de quiebra. Con lo cual... Pero si el dinero no vuelve en una falencia, si el dinero no vuelve y el dinero es disposición del empleador y el empleador... Es inembargable el dinero. Claro, y el dinero no vuelve porque hay un juicio en trámite y el dinero lo puede disponer el empleador, pero el empleador, a partir de la sentencia de quiebra, no puede disponer de esos bienes. ¿Quién va a disponer de ese dinero? ¿El síndico? Bueno, tampoco surge de la normativa así tal cual. No. Digo, porque empiezan a verse todas esas cuestiones, quedan muy frágiles. Entonces, digo, para que nos vayamos armando de herramientas. Yo arranqué diciéndote que esto es un instituto nuevo. Va a traer un montón de lío. Y vamos a tener que interpretar un montón de cosas.
¿Querés agregar algo más? Listo, perdón, me toca hacer el malo de la película, pero el auditorio hay una otra actividad a las 6 de la tarde, estamos un poco demorados. Esto va a seguir el 31 de marzo, hay otra actividad, así que bueno, le agradecemos a los disertantes, a la presidenta del instituto y muchas gracias a todos por participar.